Bien, aquí de vuelta al piso con el matutino del país por el Canal del Sol, el Canal 6 en señal abierta para toda la República Dominicana. Vamos a recibir a nuestro primer invitado en la mañana de hoy, que lo es Manuel Núñez, historiador, sociólogo y un amigo del programa que con mucha frecuencia nos visita y nos pondera múltiples aspectos. Ahora básicamente queremos conversar con Manuel, entre otros aspectos, sobre el proceso eleccionario. Queremos tu valoración, tu ponderación con respecto al torneo electoral del pasado domingo. Y buenos días. Buenos días, ¿Cómo profesor. están ustedes? Yo creo que ha sido bastante sereno, pacífico, un poco aburrido como todos los procesos civilizados, ¿no? Porque no hubo polarización. O sea, digamos, desafortunadamente se violaron algunas normas. Por ejemplo, se continuó la propaganda después de que la Junta la había prohibido, se continuó por la vía de las plataformas digitales, cosa que hay que prever en el futuro, porque las plataformas digitales no tienen las limitaciones de las prohibiciones corrientes, es decir, la Junta prohibió que se hiciera propaganda 72 horas antes de las elecciones y uno veía la propaganda incluso el mismo día de las elecciones en las plataformas de YouTube y en todas las redes sociales. O sea que es menester que la legislación subraye ese aspecto, porque es un aspecto que fue un punto negro y un punto muy agresivo, porque la mayoría de los partidos centraron su atención en esa plataforma digital. Sí. Lo cual quiere decir que ha habido una variación, un cambio de lo que llamaba Regis Debray la bibliosfera, es decir, el reino de lo escrito, o sea, es decir, el reino de lo escrito, que es el periódico, que tenía ante todo el prestigio, todo el peso, los grandes diarios, hacían el papel de grandes centros, ¿no? Era el Vaticano de la información. Y se ha pasado a la videoesfera, es decir, a una visión del video y de la plataforma digital como esencia. O sea que prácticamente la prensa escrita ha perdido el peso, ¿no? Sociológicamente, y eso también se notó en estas elecciones, es decir, el cambio de paradigma, que mucha gente no se ha dado cuenta, pero ya las grandes inversiones en publicidad no se hacen en la prensa escrita, se hacen en las plataformas digitales, porque los dominicanos están conectados profundamente a esas plataformas y porque hay una situación de que una parte importante del público, un 40% del público joven está, de que votó, estaba también metido en esas plataformas. Sin embargo, fuera de ese punto de sombra, me pareció un proceso positivo y un proceso interesante, porque el pueblo votó, se expresó, la abstención fue bastante alta, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de que votó un 55, 54%, que el resto se abstuvo, pero también se debe a que las propias la oposición no se animó a votar, porque evidentemente cuando miras lo que sacó el presidente en las elecciones anteriores y lo que sacó en estas elecciones, que tuvo un incremento de 300.000 y pico de votos, es decir, el voto de él se mantuvo. El voto que se redujo fue el voto de la oposición, que tenía en las elecciones anteriores 40% y ahora se redujo en más de un 10%. Profesor, ¿y qué podría estar incidiendo en esa decisión final de la gente, de ese alrededor de casi 4 millones de personas que no acudieron a votar, que son personas que no están motivadas? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué podría usted ver? ¿Qué visión tiene usted? Bueno, en todas las sociedades hay una gran cantidad de abstención. En el caso nuestro, no eran unas elecciones que estaban polarizadas,
todas las informaciones que se tenían, se sabía exactamente cuál iba a ser el resultado, o se suponía, o se entreveía. Y luego está el hecho de que el partido de la oposición mayor, que era el PLD, se ha dividido en dos franjas, ¿no? Y ambas franjas estaban luchando por el predominio, en cierto modo. Una lo obtuvo en el nivel municipal, el PLD, pero la otra lo ha tenido en el nivel presidencial. Es decir, que ha habido esa lucha también, desmotivó porque mucha gente dice, no voy a ganar, está dividido, este voto no va a tener efectividad. Y además mucha gente, pues, otra gente no estaban debidamente registrados, es decir, otros se han ido del país o han vuelto o han regresado o están registrados fuera del país y no lo saben. Es decir, hay un montón de situaciones que hacen que están en ese 40%, pero las tensiones generalmente oscilan entre 30 y 25% por lo general, es decir, en situaciones normales de alta competencia. Nunca hay una totalidad de la esfera de votación, sino que es una proporción la que va. Sin embargo, eso es suficiente para elegir a un candidato. Se supone que el objetivo es que aquellos que se interesaron por votar, por ejercer su derecho al voto, que es el único momento en que los dominicanos son efectivamente dueños del poder, porque son ellos los que dan el poder, que le dan el poder a una persona por 4 años para que gobierne, para que dirija el país, para que establezca las prioridades del país en base a unas ofertas, en base a una visión del mundo y en base a unos resultados en el caso de una reelección. Y esa atribución de poder, pues en ese momento, pues el dominicano es el soberano, porque la soberanía es propiedad del pueblo dominicano. No es propiedad ni de ningún gobernante, de ningún mesías, ni de nadie que asuma, sino que es el pueblo dominicano el dueño. Y el pueblo dominicano la transfiere a unos gobernantes de forma transitoria para que ejerzan en su nombre ese poder. Pero no caló esa oferta de la oposición, realmente no. Parece que la gente no se sintió atraído ni por esta oferta que hicieron los partidos de oposición para tratar de conquistarle el voto. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuál era la oposición? La oposición que tenía posibilidades, porque luego había una oposición sin posibilidades, que la gente dice, bueno, votan por razones de carácter ideológico o por visiones del mundo concurrente, como es el caso de Roque Espaillá. Pero la oposición era el presidente Fernández. El presidente Fernández ya había sido presidente 3 veces del país. Se conocían sus ofertas, es decir, se conocía su gobierno, tenía un pasado. Desde luego ese pasado que tiene sus pormenores, ¿verdad? Porque hubo casos de corrupción, situaciones difíciles. Era un presidente no siempre presente, como lo es a veces de manera exagerada el presidente actual, que es un presidente 24/7, como dicen, ¿no? Es decir, viajaba mucho, pues, viajó casi 500 días fuera del poder, viajando por el mundo. Es decir, entonces, la visión que te da es la visión de un hombre que quiere volver al poder, pero dice, bueno, pero ¿qué cosas de las que estás criticando no has hecho? Es decir, también está eso en la oposición, es decir, en la gente que evalúa. Luego, el segundo candidato, que era Abel Martínez, no tenía la tasa de rechazo del primero, que era de 36%, pero era muy regional, no logró calar
en la población, Sí. al punto de que sacó mucho menos que el último candidato del PLD, sacó mucho menos que Gonzalo Castillo. O sea, si los mismos PLDistas echaban de menos al Penco, es decir, Sí. porque le hubiera ido mejor con él, ¿no? Es decir, o sea, porque evidentemente tuvo mucho más votación. Entonces, esas dos situaciones hacían una elección bastante fácil. O sea, la gente votó con racionalidad, es decir, votó por la mejor opción y votó masivamente por ella. Naturalmente, los que no compaginaban, los que no se encuadraban con esa opción, pues se abstuvieron o no fueron a votar o se dividieron entre los dos grupos que forman parte de los que hicieron esa Pero elección. es evidente, Manuel, que la abstención tiene múltiples motivos y razones, ¿no? Porque de alguna manera esa abstención refleja una indiferencia, como yo advertía la noche anterior. Porque otro dato que hay que resaltar quizás de este proceso eleccionario, yo tuve la oportunidad de andar hasta las 10, 11 de la noche del día anterior, del sábado. Y la gente estaba en la calle muy normalizada, y muy tranquila, incluso almorzando en algunos restaurantes, en algunas Sí, sí. pizzerías. Yo me sorprendí del nivel de socialización que había en la capital, por lo menos, que era donde yo me encontraba, unas horas antes de la iniciación del proceso eleccionario. Sí, sí. Es decir, ahí también hay una indiferencia hacia el proceso. Yo creo que no era un proceso, nosotros que hemos vivido muchos procesos, ¿no? Sí, Hemos estado acostumbrados en algunos casos a la crispación, ¿no? Yo mismo he visto todo tipo de elecciones militarizadas, elecciones hipercontroladas. Sin embargo, no, este fue un proceso normal. sí, O sea, sí. es decir, había una cantidad inmensa de observadores. Quizás no sea necesario en el futuro tener tantos observadores, porque ya, pues, evidentemente, y al mismo tiempo no había esa inquietud, el interés que genera la República Dominicana en el mundo es grande, porque Sí. evidentemente viendo todos los noticieros, todas las informaciones de prensa, los despachos de prensa internacionales, nos damos cuenta que la República Dominicana genera mucho interés, que no estamos aislados del mundo, y esa situación de saberse parte del mundo, pues evidentemente nos vuelve hacia una normalidad. Sí, sí. Yo sé que Francis está acostumbrado a esas elecciones en que la gente se acostaba con miedo Sí. de saber si iban a aceptar los resultados. No, y me imagino que a ti también te tocó mucho eso. Me tocaron algunas, sí. Sí, lo que pasa es que uno, Sí. tradicionalmente en esos procesos, Balaguer, Sí, sí. la gente se tendía a recogerse con mucha... Y al mismo tiempo tenía tendencia a una especie de violencia, de sobreactuación, porque había gente que pensaba que tú podías cambiar un resultado con un show, con un ataque de guapería, ¿no? Es decir, No, pero se cambiaron muchos resultados, Manuel. algunos se En cambiaron. la práctica se Sí. cambiaron por bravuconería de alguna gente que Sí, se sí. involucraba y que suspendía torneos, porque eso está ahí, la historia está ahí. Sí, no, y que Francis, yo pienso que Fueron creo que- muchos los apagones que a esas 10 de la noche, 11 de la noche, y una secuestrada. sí, y una secuestrada Yo que pienso que afortunadamente... eso que tú destacas, que dice Manuel, pudiera ser fruto de que el dominicano, el votante, ha madurado, Sí. ha reflexionado, No, y se han ha ido entendido creando ya. mecanismos. Sí, Claro. Se han ido creando mecanismos. Por ejemplo, se Exacto. suspendió lo de la cadena, que era Sí, llevar, que era otra traerme cosa el también. voto Que era- marcado. exactamente. Se Sí. suspendió el palito, El palito, sí. se suspendió el afeitado, se suspendió la caseta, porque tal vez estaba también, Sí, sí. también trucada la caseta, ponían cosas en la caseta. Se colocó una cinta transparente para ver que la urna esté vacía Sí. y que los votos caen Sí, y que no hay más votos que Hemos los que se han- crecido enormemente. Sí, por sí, supuesto. se ha madurado. Se La creó clase un padrón política- cerrado. La Sí. clase política también ha hecho sus aportes. Sí, Exacto. indudablemente. Se creó un padrón cerrado. Antes había una especie
de que uno votaba y había que quedarse dentro del colegio. Sí. No se podía salir para que no fuera a votar a otro sitio. O sea, Sí, la barbaridad. o sea, sí, había un montón de situaciones que hemos vivido. Yo pienso que todas esas experiencias han ido forjando un carácter, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo una prevención de que hay cosas que no deben ocurrir, ¿no? Es decir, que son correctas. Y también esta Junta, hay que felicitarla, Sí, a claro. Román Sí. Jaques, ha hecho una Junta realmente ejemplar. Hacía años, cuando digo años, digo muchos años, Sí. ¿no? Que no había un presidente de Junta con esa característica. Y yo creo que él merece un voto de reconocimiento. Sí. Lo digo porque los últimos presidentes de la Junta no fueron tan felices, ¿no? Es decir, la forma en que Roberto Rosario trataba a la oposición no era la más cortés, ¿no? Es decir, era una especie de dictador. Sin embargo, Román Jaques accedió a todo lo que le pidieron, a todos los cambios. Sí. Cientos de cambios se le pidieron, aceptó a todos. Complació a la oposición en todo. Sí. El otro anterior, el Castaño Guzmán, Castaño Guzmán. tampoco fue un presidente feliz. O sea, él quiso imponer el voto electrónico, Sí. que era una forma... Tuvo muchos tropiezos. Tuvo sobre todo Castaños. una visión de confabulación con el poder. ¿no? Correcto. Es decir, o sea, decir, porque la imposición del voto electrónico era un mecanismo que se había aplicado en Brasil Sí. para secuestrar la democracia. Es decir, que con el voto electrónico el PENC hubiera ganado, sin duda, porque Fue un fracaso total. Pero el voto electrónico es un mecanismo que se emplea y se Es un usa mecanismo en que- sociedades civilizadas, Manuel. en Alemania lo suspendieron, son civilizados. En Estados Unidos se en usa Honduras. todavía. En Estados Unidos se han hecho muchas trampas. En, en- en los Honduras, Países ¿cierto? Bajos también lo suspendieron. Estados Es decir, Unidos se está pareciendo mucho a nosotros, ¿verdad? sí, han hecho muchas trampas. O sea, al mismo troll le hicieron algunas trampas. Lo trompearon. Pero No, en definitiva, yo pienso que la gente está aprendiendo. Yo creo que el sí, votante dominicano está tomando conciencia. Porque, por ejemplo, en el Distrito Nacional, donde ganó Omar la senaduría, hay comprobado de que más de 70,000 personas ejercieron el derecho al voto en el nivel presidencial por Luis Abinader. Sin embargo, votaron por la candidatura senatorial de Omar. Fraccionaron. Fraccionaron. Que no les gustaba la propuesta del PRM y votaron por la propuesta de la Fuerza del Pueblo. Bueno, ya ese es un triunfo de Leonel Fernández, ¿no? Que tiene también al senador Félix Bautista, que creo que salió finalmente. Sí, Félix Bautista, sí. Estuvo en cuidados intensivos. Sí, por momentos. Por sí. momentos, sí. Porque estaban contando unos votos, porque la diferencia son como 100 y pico de votos, no es mucho. No, yo creo que al final tú me No, decías sí, que casi 10,000 votos, la Sí. diferencia fue 53, 43, algo así. hubo momentos que sí, que la diferencia era muy pírrica. Lo voy a buscar Sí, sí. para... Pero Sí. finalmente yo creo que hay una diferencia bien significativa Bueno, de sí, votantes. sí. Era un Lo que sí líder es un rasgo, local, dueño de una provincia, ¿no? Es decir, sí, sí, es una tradición que viene con Amable. sí. Él se faja, tengo entendido. Él no sale de su provincia y está al frente de cada uno de los problemas de su Sí, de sus no, comunitarios. Está metido en su zona. Y eso es importante, eso no está mal. Hay gente que debería imitarlo y sumergirse en sus respectivas comunidades y adentrarse en los problemas de la comunidad. Sí, así es. No, y ha estado flotando De alguna manera, Manuel, ¿tú crees que el presidente fue beneficiario con esa renovación del voto de una gran parte del electorado, de su accionar con respecto a la situación haitiana? Yo creo que sí, yo creo que el presidente tiene muchas cosas positivas, ¿no? Y en el tema del muro, en el tema de la protección de la República Dominicana con relación a los eventos que pueden provenir de Haití, es un tema crucial. De hecho, todos los reportes internacionales se referían al tema del muro,
tanto los de Francia como los de Alemania, como los de España, subrayaban el hecho de que el presidente había hecho eso Sí. y que eso había influido positivamente en la valoración y en la confianza que tienen los dominicanos en su mandatario. Fíjate que junto con el muro se inicia en Pedernales el quinto enclave turístico más importante del país. Se van a inaugurar, creo, en mes de diciembre, un hotel en Cabo Rojo, Yeah. hay ya un aeropuerto, es una zona magnífica de playas y de Sí. paisajes que tiene incluso todo un entorno, porque tiene el lago Enriquillo, la laguna Rincón, el hoyo de Pelempito. Tiene un conjunto de atracciones turísticas muy importantes y las inversiones que se están anunciando para la zona son cuantiosas. En ese caso específico, por ejemplo, en el caso que tiene que ver con ese polo turístico nuevo que se está creando, si no hubiese un muro, no hubiera seguridad para las inversiones. Estamos hablando de que en Haití no hay Estado, de que es un país controlado por las bandas, que son bandas que trafican con droga, con armas, que trafican con toda clase de sustancias prohibidas, ¿verdad? Es decir, de cosas prohibidas, y evidentemente esas bandas que secuestran, que matan, que exigen peaje, su ejercicio en ese territorio, en esa proximidad de ese polo turístico, si no hay un muro, no hay seguridad para las inversiones. Yo pienso que todas las inversiones de la frontera, con la construcción del muro, han ganado valor. ¿En qué parte específicamente del sur profundo está el muro? Porque yo no lo he visto, yo estuve allí en Semana Santa y no vi en Pedernales, no vi muro, En Pedernales ni viene vi un en muro, Jimaní tampoco. en Pedernales viene un muro firme, porque hay zonas en que no hace falta muro. El muro tiene 163 kilómetros, Sí. lo que va a haber de muro, y concretamente ahí va a haber un muro normal. No olvidemos que el muro va a estar dentro de la República Dominicana, no en la misma línea, Ya. porque hay que dejar fuera del muro para hacer una carretera de vigilancia y de control, y al mismo tiempo para poder maniobrar, ¿verdad?, en toda la frontera, porque la frontera no la define el muro, la frontera la definen los bornes fronterizos, que son 313 bornes, una frontera de 391 kilómetros de longitud. Sin embargo, eso ha creado serias dificultades porque los haitianos en el lado de Dajabón se están prácticamente abrogando o arrogando el territorio que le corresponde a la República Dominicana. Los haitianos lo han hecho en algunas zonas que Sí. ya tenían problemas, como es en el Borne 16, porque como es una frontera fluvial, nosotros tenemos 172 kilómetros de frontera fluvial, es decir, Sí. que la frontera está formada por el río Dajabón, por el río Bernard, el arroyo Bernard, el río Libón, el río Macasía, el río Altibonito, los afluentes del río Yacahueque, luego viene la cañada de Guadormé hasta llegar a río Pedernales, al sur. Es una frontera esencialmente, en el caso de río Pedernales, que se puede cruzar a pie, salvo en la zona del Altibonito en Pedro Santana, que es bastante densa la cantidad de agua, pero en toda esa zona son ríos muy bajitos, ¿no?, que se pueden cruzar a pie, y evidentemente en un momento, lo que corresponde al Borne 16, hubo una crecida que arrancó el Borne, y eso hizo que los haitianos colonizaran
el Bone 16, donde va el Bone 16 de la frontera, y hicieran un barrio ahí. Pero ese es el caso más notable que yo conozco. En el caso de la frontera del muro no he visto porque eso está militarizado y yo creo que todavía... No, pero hubo incluso algún nivel de enfrentamiento con los militares de Dajabón, donde justamente por poco se produce una situación bastante riesgosa, ¿no? Sí, los haitianos son míticos y se crean cosas que no corresponden. Ellos pueden creer que el hecho de que nosotros estamos haciendo un muro dentro de nuestro territorio, estamos renunciando a nuestra parte que nos corresponde. Y eso no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, son situaciones muy ligadas al pensamiento mágico de esa población que funciona con otros parámetros distintos, con otras visiones del mundo, y que no está, digamos, en consonancia en muchos casos con la realidad concreta de nuestro país. Pero sabemos, profesor, que el muro no va a ser realmente una solución al problema haitiano, sobre todo de lo que tiene que ver con la migración. El gobierno ha ejecutado una serie de políticas, de acciones allí, pero sin embargo sigue el cruce de haitianos. El muro no es la solución total a ese problema. Luego que no. Pero de que está el muro, ha desaparecido el cuatrerismo, el robo de ganado, el robo de gallinas, el robo de aves domésticas. Ha desaparecido la gente que secuestran, que se la llevan para secuestrarla, para exigir dinero. Es decir, hay una serie de acontecimientos que nos perturbaban, que han desaparecido. Claro. Y las propiedades de las personas que están dentro de la República Dominicana, en las proximidades fronterizas, han tomado valor porque hay más seguridad. Es decir, están más resguardadas. el país está concentrando toda su fuerza en el problema principal que tenemos, que es la frontera. Los muros no resuelven los problemas migratorios. El muro de Estados Unidos entre la costa oeste y Douglas, que fue el muro que hizo Obama y Clinton, de casi 1000 y pico de kilómetros, por esa zona de la costa oeste entraban en Estados Unidos 500,000 personas. Ahora siguen entrando, pero entran 28,000. Yo pienso que alguna eficacia ha habido. Claro. Sí, que realmente no va a ser una interdicción total, pero el hecho de que entran 500 veces menos, pues evidentemente algo ayuda, ¿no? Es decir, luego habrá que desarrollar otros mecanismos. Este es un muro inteligente. Yo pienso que en un muro inteligente las cosas son mucho más llevaderas porque existen unos escáneres de radares que pueden captar la entrada a República Dominicana de un ratón que llegue de Haití. O sea que evidentemente te das cuenta, se aplica la tecnología de quién entra. No quiere decir que lo vayas a detener inmediatamente porque no tienes la autoridad delante de la frontera y no puedes colocar un guardia en cada kilómetro, pero sí puedes tener un control efectivo del espacio. Y no es muy pretencioso eso, Manuel, un muro inteligente. Y de repente tú vas allá y lo que ves es la malla ciclónica con una base en concreto. Yo no me imagino que hay una vigilancia electrónica, porque aquí eso fluye hay con mucha prevista unas 18 garitas que no se han hecho todavía. Que son las garitas. Sí. Hay una carretera que tiene que estar delante del muro. Sí, que es lo que ha creado el trastorno ese. Sí. O sea, esos son, porque el muro no es una sola obra, no es la pared. ¿Y por qué esa carretera no se hizo al interno del territorio nacional? Bueno, sigue siendo, eso es parte del territorio nacional, pero por ejemplo tú miras el muro de los Estados Unidos con respecto a México y tú ves la carretera, pero la ves del lado estadounidense, no la ves del lado... Bueno, los Estados Unidos hicieron el muro en la línea, porque lo que define
la frontera americana es el Río Grande. Sí. El Río Grande. O sea, el Río Grande, o sea, han hecho el muro en el Río Grande, prácticamente no dejaron espacio, ¿no? Para nada. Y en el caso nuestro, la situación es distinta porque tenemos, primero, un país que tiene vocación a expandirse hacia República Dominicana, que no es una vocación que la hemos visto porque lo que se ha producido en República Dominicana es ya, de cierto modo, producto de esa expansión. Los haitianos son predominantes en la agricultura, en la construcción, Sí. en los servicios, es decir, se han apropiado del mecanismo de supervivencia del dominicano. Sí. Hay una gran cantidad de haitianos que llegan masivamente y de haitianas Sí. a los servicios de salud. Y hay también otro problema ahí. Y luego están los servicios educativos que también están siendo ocupados por esta población. Entonces, todo eso hace que todos los progresos sociales de la República Dominicana estén ocupados por una población que se ha propuesto apropiarse de un país, es decir, el nuestro. Profesor, Que se ha sin propuesto, embargo, dices tú, que se ha planteado, que se ha propuesto. Sí, sí, Eso parece porque- como deliberado. sí, Y yo no planificado. creo que sea tan deliberado. Hay necesidad de recibir una atención médica. Bueno, pero Sí. Puede ser- digo yo, no sé, mi inocencia. ellos saben que no es su país. Sí, yo pero creo hay que una ellos no sean tan necesidad, inocentes. hay una necesidad que Pero lo abruma. sin embargo, profesor, nos acaban a nivel internacional, organismos Bueno, internacionales, el de que aquí objetivo- se violan los derechos, de que no se le da garantía. El objetivo de todas estas cuestiones es tratar de culpabilizar a la República Dominicana, colocarle las banderillas de la denostación, de la indignidad, para con esa situación desacreditarnos y que no podamos reaccionar en defensa de nuestros intereses. Es decir, los haitianos viven victimizándose. Sí, O sea, son víctimas de todo el y mundo. lo hace muy bien. Y esa victimización es parte de su discurso, ¿no? Es decir, pero la realidad que debemos decirle al mundo, y yo se lo he dicho a mucha gente de la prensa internacional, es que, señores, Haití no es un problema interno de República Dominicana. Eso es otro país. No tenemos con ese país ninguna obligación. Ninguna. ¿Cómo tú crees que va ya finalmente de resolverse la situación actual haitiana? ¿Cómo podremos de alguna manera Enfrentarla. manejar esa situación que está ahí latente y que aparentemente no tiene una solución? Yo creo que la en lo solución inmediato? es que los haitianos resuelvan sus problemas, porque los primeros interesados en resolver sus problemas deben ser los haitianos, ¿no? Muchos de ellos no quieren que le construyan hospitales, no quieren que le construyan el país, los mismos haitianos, las mismas Sí, élites. sí. Denlo el de al lado, que está ya hecho, es decir, pero el de al lado tiene dueño. O sea, es una situación, es una situación bastante sui generis, porque las élites han planteado la fusión. Sí, hace mucho Es decir, que están manejando. y naturalmente la fusión implicaría que nosotros dejáramos de ser la República Dominicana, fundada por Juan Pablo Duarte, Sí. y que nos dispusiéramos a hacer un desorden en el cual importáramos todos los problemas sanitarios, educativos, sociales, que han destruido esa nación para destruir la nuestra. Evidentemente eso no es negociable ni debe ser perspectiva de los dominicanos. O sea que a nadie le interesa más la supervivencia de la República Dominicana que a los dominicanos. Algunos creen que los haitianos tienen derecho, ¿verdad? Y claro, tienen derechos humanos, tienen derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al La trabajo, educación. derecho a la educación. Pero esos derechos los tienen en Haití, no en República Dominicana. O sea, si
y ante el Estado que los represente a ellos, no ante el nuestro. Sí, es una situación difícil porque es el ejercicio de una especie de estrategia para tratar de arrebatarnos la soberanía nacional. Profesor, parecería como que el país no tiene defensa a nivel internacional, a nivel diplomático. La diplomacia haitiana como que nos lleva a la milla en materia de defensa. Yo creo que ha habido, sí, ha habido un retraso Sí. en el país en torno a la defensa, en defender la imagen de la República Dominicana, que han sido flojos los diplomáticos nuestros, que tienen vergüenza de ejercer la soberanía y de defender la soberanía dominicana. ¿Por qué? Porque hay un discurso victimista Sí. creado por los haitianos, de que ellos merecen solidaridad, de que ellos merecen esto, merecen aquello, y que merecen vivir. Pero la República Dominicana no es un derecho humano. La República Dominicana es un país Claro. con su población, con sus obligaciones y con su proyecto de vida. Y con que sus debe ser costumbres y culturas, que son con sus totalmente costumbres y diferentes. culturas que son distintas a las haitianas. Entonces, eso es lo que tiene que prevalecer. Ellos tienen derecho, pues también nosotros tenemos derecho a hacer Por supuesto. y a asistir. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado en la Excelente. mañana de hoy. Como siempre, es un placer Excelente tenerte. participación. Debes venir con más frecuencia a abordar esos aspectos y otros. No hablamos del libro, no hablamos de educación, que también es uno de los renglones que más te apasiona. Pero ya lo haremos en otra oportunidad, porque tenemos otra entrevista Perfecto. con el que debemos conversar también a propósito de la situación política recién vivida en la República Dominicana. Gracias a Manuel Núñez por acompañarnos en la mañana de hoy. Hacemos una brevísima pausa comercial y bajamos inmediatamente con nuestro segundo invitado en el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol.